Para resumir un poco, yo les voy a dar también aquellos pacientes que tienen isquemia crónica, porque esto es un grupo de pacientes muy grande que tienen isquemia y que después de este trabajo, que es el estudio Isquimia, nos cambió un poco la visión. Primero, ¿por qué? Porque también hay una pulsión hacia el estudio invasivo, porque se piensa en la ideación general que el estudio invasivo nos va a dar una certeza diagnóstica y una terapéutica definitiva, y que lo que estamos haciendo realmente es, sí, bajar la mortalidad, como estuvimos viendo, pero no estamos solucionando el problema. Porque sí, reperfundimos, pero la enfermedad vascular es progresiva y existe, entonces tiene mucho más impacto. No llegar a esta circunstancia, estar con terapias de tipo preventivo, fuerte prevención, y disminuir sobre todo la disfunción endotelar y el componente inflamatorio en las arterias. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad principalmente de base inflamatoria. Creo que en los próximos años vamos a asistir a algunas medicaciones que nos van a cambiar un poco la historia de la enfermedad coronaria o la enfermedad vascular en general. Ya están algunas glifosinas y demás, están estudios que están en curso que nos están hablando sobre el impacto positivo que tiene. Pero en realidad, este estudio, porque lo quería traer en Isquimia, que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2020, de la Sociedad de Massachusetts, habla sobre el tratamiento médico versus el tratamiento intervencionista, que lo vemos acá. ¿Qué es mejor? Bueno, resulta que en un grupo inmenso de pacientes, 8.500 pacientes randomizados en total, y se dividieron en dos grupos, quedaron 5.100 con los criterios de exclusión, 5.180 pacientes aproximadamente para un grupo invasivo y un grupo conservador, y se determinó algunos marcadores como muerte cardiovascular, infarto, paro cardíaco resucitado, hospitalización por angina inestable y insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes fueron asignados una rama para el tratamiento médico y una rama para el tratamiento intervencionista. Y fíjense qué pasa. Fíjense en las curvas. Fíjense en la mortalidad en eventos combinados para la estrategia conservadora y la estrategia invasiva. No han tenido a lo largo del tiempo, de los años, 5 años de seguimiento, diferencias significativas en la mortalidad, en muerte cardiovascular o de causa cardiovascular o de infarto de miocardio. Muerte por cualquier causa, mucho menos diferencia, prácticamente están superpuestas las curvas, y de infarto de miocardio. Es decir, el tratamiento intervencionista no mejoró en los pacientes que se los determinó y se los randomizó. Hay una crítica ahí porque se les hacía resonancia magnética y se determinaba la cantidad de vasos que tenían y demás, pero bueno, eran globalmente isquémicos, dos grupos absolutamente comparables y randomizados, y nos dio que el beneficio de la revascularización en términos de mortalidad solamente tuvo un impacto positivo en aquellos casos que eran de mayor gravedad, definidos como pacientes de infarto previo, enfermedad del tronco coronario o múltiples vasos y deterioro de la función ventricular. También, por otra parte, los estudios que llevaron a la revascularización en la cardiopatía isquémica estable mostraron un beneficio
transitorio en la calidad de vida. Y la mejoría de los síntomas en comparación con la estrategia conservadora. En este momento, en este estudio, no habían algunos dispositivos para poder revascularizar, porque algunos pacientes no eran candidatos para revascularizar por la presencia de calcio. Hoy, actualmente, hace un año y tanto, hay litotricia endoluminal, que es un dispositivo que funciona por ondas de choque, se llama Shockwave, y puede fragmentar el calcio dentro de la pared arterial sin la ruptura, sin darle ruptura a la placa, sino se fragmenta, y uno puede hacer una angioplastia, expandirla, porque está fragmentado el calcio no genera resistencia, porque hacer angioplastias en pacientes con calcio, con alta carga de calcio en el vaso, de 360, es decir, alrededor de toda la circunferencia del vaso, muchas veces es impracticable, es de alto riesgo, se rompen los balones, los stents quedan subexpandidos, y entonces ahí sí ya empezamos a tener problemas. Recuerden el trabajo de Palombo hace ya la década del 80, que habló sobre qué es lo que pasaba con las angioplastias, y ahí donde se determinó que había que impactar los stents a alta presión, no, porque estaban mucho subexpandidos, y entonces se generaba una complicación que era la trombosis temprana o tardía, y nos daba un pronóstico totalmente distinto de la terapéutica intervencionista. Entonces, es muy importante la técnica, ¿no? Yo no quiero entrar en aspectos técnicos, pero no es algo, bueno, ya que está, le hacemos una angioplastia del paciente. Fíjense, con estos pacientes con isquemia crónica, que no tenían beneficios en cuanto a la mortalidad, excepto sí los definidos por altísimo riesgo, o aquellos pacientes que tenían una calidad de vida que impactaba mucho su capacidad funcional y mejoraba los síntomas. No cambiaron la mortalidad. Es importante tener en cuenta también el tratamiento médico integral. Todo el equipo trabajando para que el paciente tenga un outcome, un alta libre de eventos, una posibilidad de seguimiento y de libertad de eventos a los 30 días, a los 6 meses y al año. Y esto está generado por un grupo multidisciplinario, cardiólogos, clínicos, hematólogos, gente que haga rehabilitación cardiovascular. Y yo creo que salud mental también tiene que estar, que lo que decía Carlos de la falta de compliance o adherencia del tratamiento es un impacto negativo muy importante. Ven pacientes continuamente que se reingresan por cuadro coronario, que dejan las estatinas, dejan la antiagregación plaquetaria, y obviamente la evolución de una enfermedad que es evolutiva, podemos detenerla o podemos enlentecer el proceso de la heteromatosis, podemos enlentecer o disminuir la incidencia de complicaciones de placa gracias a la medicación. Ese es un gran aporte de la industria de la tecnología farmacéutica, desde la época que no teníamos nada, hacíamos las primeras angioplastias, era balón, con aspirina, después salió la ticulopidina, y después, bueno, tuvimos los antiagregantes plaquetarios, los nuevos anticoagulantes orales, bueno, un bagaje de tratamientos que disminuyó muchísimo junto con la tecnología de los stents. Los stents primero eran matrices de acero inoxidable, después se hicieron matrices de aleaciones, por ejemplo, Nitidor, y la estructura, eso permitió disminuir la masa metálica, eso disminuyó la estenosis, y después los estén con inhibidores de amistosis de 3, y estamos en la 4ª generación, donde hay matrices reabsorbibles, y nos cambia absolutamente el pronóstico de los pacientes, porque mejora la tecnología, eso está continuamente en desarrollo.
Respecto al tratamiento, bueno, como yo dije, hay tratamientos multidisciplinarios. Sí es muy importante determinar la presencia de hemorragias, habíamos dicho, ya sea periprocedimiento o después del procedimiento, nos fija un pronóstico y una evolución. Hay grupos especiales de pacientes, por ejemplo, los que tienen fibrilación auricular, y esos pacientes hacen trombosis intracavitaria con posibilidad de accidente cerebrovascular por el CHA2-VAX. Pero estos pacientes tienen una posibilidad de sangrado muy alta, porque tienen triple terapéutica, tienen doble antiagregación plaquetaria, normalmente nuevos anticoagulantes orales o warfarina o acinocumarol. Pero estos pacientes tienen que quedar con el triple esquema durante una semana. Es un paciente no raro de ver, los que tienen fibrilación auricular, y luego de ello, dependiendo el riesgo hemorrágico que tengan, se elige el tratamiento. Doble antiagregación, doble tratamiento, un antiagregante, que realmente es clopidogrel, asociado a un anticoagulante, con bajo riesgo. Hasta el cuarto mes, en los pacientes de riesgo alto, hemorrágico alto, sí se los puede tener con doble antiagregación más un tratamiento, un antiagregante plaquetario anticoagulante, a llevarlo después del cuarto mes con un anticoagulante solo. Y los de riesgo isquémico alto. Y eso, isquémico alto, bueno, enfermedades de múltiples vasos, múltiples lesiones, carga trombótica, eso se ve en la sala de hemodinamia. Dependiendo de esos pacientes, se puede determinar, bueno, este paciente no quedó el stent bien expandido, no se puede expandir bien, por una cuestión técnica, por la presencia de calcio, por una curva. Tienen mucho componente trombótico, bueno, estos pacientes que están en fibrilación auricular tienen riesgo isquémico alto, se le hace un tratamiento de triple esquema hasta el mes y después hasta los 12 meses un doble esquema, después dejando solamente los anticoagulantes después de los 12 meses. Importante este hecho porque hay pacientes que sangran mucho, hay pacientes que tienen riesgo isquémico muy alto y entonces en ese balance hay que tomar con la opinión de los hematólogos, con la opinión de los cardiólogos clínicos y los hemodinamistas, tenemos que tomar una conducta y un seguimiento de un paciente que normalmente son pacientes complejos, con patologías asociadas, diabéticos, normalmente con una enfermedad vascular asociada y demás. Poblaciones sistémicas especiales. Por ejemplo, la edad es un predictor de mortalidad hospitalaria y a los estrés es importante. Depende del grado de fragilidad que tenga el paciente, definida la fragilidad como un síndrome que se caracteriza en que la reserva biológica reducida lleva insuficiencia de todos los mecanismos homeostáticos. Pero en la conducta intervencionista en los pacientes ancianos es, a no ser que sean muy frágiles y se tome en cuenta de un tratamiento médico óptimo, para un cuadro coronario con indicación de conducta intervencionista, estos pacientes tienen que ser tratados como la población general. Es decir, si tienen indicación de conducta intervencionista, hay que hacerles la angioplastia si es importante, si es pertinente. Otros pacientes diabéticos, bueno, los diabéticos sí, control multidisciplinario, es una población muy especial, tiene mucha mortalidad asociada a la diabetes. A los abordajes tienen que ser multifactoriales en los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria. Y en la fase aguda, con el seguimiento con enfermedad muy avanzada, se debe considerar un control glicémico un poco menos estricto, pero teniendo en cuenta que estos pacientes son pacientes de altísimo riesgo, de una alta tasa de eventos, y entonces, bueno, el control tiene que ser mucho más estricto. ¿Qué pasa con los pacientes de renal crónica? Bueno, primero la vida.
Es decir, bueno, un paciente que tiene una disfunción renal, sea una insuficiencia renal crónica reagudizada por un bajo gasto, por lo que fuera, son pacientes que van a tener más complicaciones. Pero en realidad hay que usar contraste hiposmolar o isomolar, teniendo en cuenta que el yodo es nefrotóxico. Podemos, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, tener en cuenta que la hidratación cambia un poco la nefrotoxicidad, disminuye la nefrotoxicidad, y la utilización, un poco por... No hay grandes estudios que digan, algunos están a favor, la utilización de N-acetilcisteína asociada a la hidratación. Estos pacientes disminuyen el impacto de la disminución de filtrado glomerular, que la conducta terapéutica en este tipo de pacientes nos daría, que es una población especial, para disminuir el tiempo y la tasa de uso de material de contraste. Yo no les manifesté un poco lo que pasa con los múltiples vasos y los cuadros agudos. Hay algunos estudios que los pacientes que tienen múltiples vasos, en el contexto de la internación, hay que hacer el vaso culpable, si uno lo puede identificar, a veces no. Y durante la misma internación, o en el mismo procedimiento, o durante la misma internación, mejor durante la misma internación, una vez que saca el vaso culpable, terminar de revascularizar para que los montos isquémicos no queden, y a grandes, en la proyección pronóstica, tienen mejor pronóstico de estos pacientes, si bien el hacer múltiples vasos durante la internación tienen mayor tasa de complicaciones. Pero, bueno, esta población especial de los pacientes renales, hay que tener en cuenta que el descenso del filtrado glomerular es sensible con la utilización de material de contraste. Tenemos cortes de cantidad de mililitros de material de contraste, siempre hiposmolar o isomolar. Nosotros usamos eso en el hospital cuando estábamos trabajando. Pero es un punto importante porque un paciente, ya sabemos, la enfermedad renal crónica agudizada y un paciente coronario que termina en diálisis es un paciente de altísimo riesgo de tasa de mortalidad. Otros cuadros como la anemia, que también es frecuente en los cuadros coronarios, se asocia a un aumento de la mortalidad, el infarto recurrente, no solo por el mecanismo del déficit del transporte de oxígeno. Recuerden, gramo de hemoglobina 1.44 mililitros de oxígeno. Bueno, baja la cantidad de hemoglobina disponible, baja la disponibilidad de oxígeno a los tejidos. Por supuesto, si tenemos un cuadro coronario, con un cuadro anémico se va a agravar. Es un infarto que podría darse por la ruptura de placa, pero también tipo 2. La corrección de la anemia es muy importante, pero también habla de un estado general. No ser que haya tenido un sangrado, habla del estado general del paciente, en el cual tiene más fragilidad y más posibilidad de tasa de eventos. Los pacientes que son frágiles generalmente reciben menos tratamiento invasivo, tienen ingresos hospitalarios más largos, tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen altas tasas de mortalidad por todas las causas, incluida infarto de miocardio, ictus, revascularización no planificada y hemorragias mayores al año. Este tipo de pacientes, bueno, acá tendríamos que plantearlo, sobre todo los riesgos relativos y la presencia de un comité de ética para ver qué es lo más adecuado desde el punto de vista ético de hacer con el paciente. En estos pacientes, cuando se estratifica el riesgo, ofrecerle un tratamiento médico óptimo no está mal. Sobre todo porque estos pacientes complican muchísimo cuando uno tiene una conducta más agresiva. Y otra población importante son la disparidad que hay entre los sexos. Las pacientes mujeres suelen estar
infrarrepresentadas en general, tienen una tasa importante, como habíamos visto, de presentaciones totalmente atípicas de los cuadros coronarios que aumentan la mortalidad. Y hay una discrepancia en todos los estudios entre los resultados relativos al acceso a la atención sanitaria, que todavía sigue existiendo, la prescripción de tratamientos basados en la evidencia y los resultados clínicos entre varones y mujeres que ingresan con síndrome coronario aórtico. Están subvaloradas. Y además tienen otros mecanismos que, bueno, la incidencia es mayor hacia las mujeres, obviamente, por mecanismos de vasomoción y de enfermedad vascular periférica, que eso se puede determinar a través de algunos estudios invasivos como son flujo de reserva coronaria o pruebas de provocación. Es muy importante que tienen que recibir el tratamiento óptimo y eso define de alguna manera el pronóstico, no ser subvalorada. Es una población de altísimo riesgo. Para concluir un poco, en las guías de la Sociedad de Cardiología Intervencionista Americana, AJA y American College, del 2021, para la revascularización coronaria, tenemos algunas cosas como un decálogo, y me gustaría compartirlo con ustedes. Las decisiones del tratamiento respecto a la revascularización coronaria en los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias deben basarse en las indicaciones clínicas, independientemente del sexo, la raza, el origen étnico, porque no hay una evidencia de que algunos pacientes se beneficien menos que otros, y los esfuerzos para reducir la disparidad de lo que hablábamos en el género, en la intención de esta manera van a estar garantizados. Los pacientes que se consideran o se están considerando para una revascularización coronaria, que no está clara todavía la estrategia de tratamiento óptimo, por lo que vimos en el estudio isquemia, se recomienda un enfoque multidisciplinario del equipo cardíaco. Las decisiones del tratamiento deben estar centradas en el paciente, incorporar las preferencias y objetivos del paciente e incluir una toma de decisiones compartida entre todo el equipo y el paciente, dándole la información precisa al paciente y estando argumentado cada una de las cosas. Los pacientes que tienen enfermedad de tronco coronario, la revascularización quirúrgica está indicada para mejorar la supervivencia en relación con lo que probablemente se lograría con el tratamiento médico. Habíamos visto pacientes globalmente isquémicos o enfermedad de tronco, revascularización quirúrgica. O, por supuesto, últimamente, en los últimos 6, 7 años, le diría, la revascularización por angioplastia del tronco coronario es un método razonable y mejora la supervivencia en comparación del tratamiento médico. En estos pacientes, teniendo la angiografía y teniendo enfermedades múltiples vasos con compromiso del tronco coronario, hay que hacer una revascularización. El paciente cambia el costo. El beneficio de la revascularización en la mortalidad, en cuanto a mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica estable, fracción de eyección normal y enfermedad coronaria de 3 vasos, hace que los pacientes sean candidatos a revascularización quirúrgica. Hay un beneficio incierto de la supervivencia con la revascularización percutánea. Es decir, todavía muchos pacientes se benefician más con este tipo de pacientes, múltiples vasos y tronco de coronaria izquierda, se benefician más con la conducta de la cirugía de revascularización miocardia. Lo que sí es cierto es que todo depende de la fragilidad del paciente
y del score que tenga de posibilidad de complicaciones perioperatorias para una cirugía con circulación extracorpórea, patologías concomitantes, morbilidad, etcétera, etcétera. Es decir, es totalmente viable y técnicamente posible revascularizar múltiples vasos. La evolución es favorable en estos pacientes, se disminuye el monto isquémico, disminuye la mortalidad. Lo que sí es cierto es que hay una tasa mayor de nuevas reintervenciones y eso depende del número de stent, de la masa metálica total que tenga, de la longitud de las lesiones y del tamaño de las arterias. Bueno, es otra conducta que hay que tener en cuenta. En la conducta quirúrgica, obviamente se prefiere la utilización de la arteria radial frente al uso del CABG venoso, porque en buenas manos, con una buena técnica quirúrgica y haciendo revascularización, con buenas anastomosis, la permeabilidad realmente es muy alta, principalmente al vaso principal, que es la arteria descendente. Como habíamos dicho, arteria radial, radial first, primero la radial, se prefiere mucho más eso que el abordaje femoral. Habíamos hablado sobre la tasa de mortalidad que tiene, que es mayor. Habíamos hablado también un poco de la terapia antiplaquetaria dual. Sí, la tendencia es hacer una taquicardia, terapia antiplaquetaria corta. Algunos están hablando de 6 meses y quedar solamente con antiagregación, con un solo antiagregante, normalmente monoterapia con inhibidores de la P2 y 12, clopidogrel o presurel o más, teniendo en cuenta clopidogrel que tiene un pool de pacientes muy pequeños que pueden tener resistencia y que los otros antiagregantes plaquetarios también aumentan un poco el índice de complicaciones hemorrágicas. Tiene que ser seguido un paciente que está con doble o con simple antiagregación. Tiene que haber seguimiento y darle pautas de alarma. Como cualquier paciente que está con el que recibe algún lítico, o anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Habíamos hablado de la intervención percutánea por etapas durante la hospitalización o después del alta de una arteria no culpable que tenga estenosis significativa. Esa arteria obviamente no se deja sin tratamiento. Se elige electivamente el vaso culpable donde está la zona de elevación si tiene elevación del supra-ST, o se determina cuál es el vaso culpable, características angiográficas, presencia de trombo, etcétera, etcétera. Pero la idea es la revascularización de otras arterias que tienen obstrucciones críticas, y las decisiones en la revascularización de pacientes con esta población en especial, con diabetes, enfermedad coronaria, de múltiples vasos, se optimizan mediante el estudio. Vuelvo a hablar sobre la desconexión, lo inconexo que se habló en la charla anterior sobre el equipo médico, y es muy importante que haya un equipo multidisciplinario. Los pacientes que son diabéticos, tienen enfermedad de 3 vasos, lo ideal es que tengan revascularización quirúrgica. Se puede, obviamente, considerar una intervención coronaria percutánea si, como habíamos dicho, son malos candidatos a la cirugía. Hay un estudio muy antiguo que se hizo, el RITA, en mujeres diabéticas, que también habla sobre una mala evolución. Está bien, eran otros stent con otras plataformas, algunos metálicos como se usaban antes, sin inhibidores de la mitosis, y bueno, es otra historia. Pero si bien los grados de restenosis son menores con estas nuevas plataformas, estas nuevas técnicas y tecnologías que se utilizan en el intervencionismo, el paciente diabético es una población de riesgo y que, bueno, es tanto para el riesgo
perioperatorio en el caso del CABG, o tienen obviamente más procedimientos y más riesgos en el caso de las angioplastías. Y por último, las decisiones de tratamiento para pacientes que son sometidos a la reorganización quirúrgica deben incluir el cálculo del riesgo quirúrgico, el SYNTAX principalmente. Y las decisiones de tratamiento es menos clara debido a la variabilidad que hay entre el observador en el cálculo y la ausencia de variables críticas. Por eso vuelvo a insistir que el tema de la conducta primero tiene que ser multidisciplinaria. La conducta frente a un paciente isquémico, agudo, tiene que reunir criterios para tomar la conducta intervencionista de ese paciente por la estratificación de riesgos. La accesibilidad y la calidad del intervencionismo tienen que estar aseguradas. No se puede diferir el tratamiento en pacientes que tienen alto riesgo porque lo pagan con mortalidad o morbilidad. Y entonces la accesibilidad tiene que ser prácticamente inmediata. En centros donde habitualmente se hacen este tipo de procedimientos, está todos los recursos y el entrenamiento permanente en la angioplastia primaria, y que el acceso precoz a la conducta intervencionista disminuye, como habíamos dicho, la morbilidad y disminuye la mortalidad de los pacientes. Y que eso es un punto importante. Ojalá que podamos contar nuevamente con la hemodinamia en el Hospital Pena. Estamos allá hace casi 2 años sin el intervencionismo. Ojalá que se pueda reconstituir la unidad y que todos nuestros pacientes de la región sanitaria, todos los pacientes del hospital, puedan tener la accesibilidad y lo que merecen, a disminuir, por supuesto, la mortalidad, salvamos vidas, disminuimos impacto, salvamos miocardio, así que es un derecho que merecemos nosotros como efectores de salud y la población en general, de poder tener, que es la más vulnerable en el hospital, de poder tener acceso inmediato a este tipo de terapeutas. Así que, bueno, espero que haya quedado claro, y si hay alguna pregunta, no sé, vos, Carlos, la moderás, o Mina, eso es todo. Es muy amplio realmente, y bueno, traté de dar un enfoque no desde lo técnico, no quería mostrar las angioplastias, cómo se hace, cómo se pone la estén y demás, porque creo que lo que más nos sirve es tener una idea de equipo de trabajo y de la toma de decisiones, la conducta desde la sala periférica hasta la sala de hemodinamia. Muchas gracias, Ricardo. Excelente la disertación completa porque no dejaste temas sin tocar. Y